conversamos ahora con el último método artificial que vendrían a ser los anticonceptivos orales de emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo utilizamos un anticonceptivo oral de emergencia? Entonces, vamos a entender el mecanismo. El mecanismo de anticonceptivo oral de emergencia histórico, desde que se descubrió el método Yuzpe inclusive, es espesar el moco. Entonces, lo que se busca es con alta dosis de progestágeno, principalmente levonorgestrel. ¿Por qué? Porque el levonorgestrel concentra bien, o mejor dicho, tiene principalmente su función en espesar el moco. Mientras que el gestodeno, el desogestrel, que son de tercera generación, tienen más efecto central. El levonorgestrel tiene más efecto cervical, espesando el moco. Por eso se usa en el implante también. Entonces, el levonorgestrel es una alta dosis de gestágeno que espesa el moco. Si este levonorgestrel se da en las primeras 72 horas, que es donde ocurre la capacitación de los espermatozoides en el cérvix, entonces los vas a atrapar. Por lo tanto, si la pastilla se toma en las primeras 72 horas del coito inseguro, atrapas a los espermas y la probabilidad de éxito es de hasta el 90%, siempre y cuando estés en las primeras 72 horas. Por eso la indicación es tomarlo cuanto antes. ¿Y cuánto se toma? Puedes tomar 2 tabletas de 0,75 cada 12 horas o una sola tableta de 1,5 miligramos de levonorgestrel. Lo más antes posible. O sea, si a las 5 de la tarde tuviste la exposición sin condón o se rompió el condón, lo que fuera, entonces a las exactamente 5 y 1 minuto debes tomar tu pastilla. ¿Correcto? Entonces, esta es la indicación que tú debes tener para recomendar el anticonceptivo oral de emergencia. Cada minuto que pasa, el riesgo de falla va aumentando. ¿Correcto? Ahora, este anticonceptivo oral de emergencia no tiene, eso también es un dato, no tiene un efecto adverso probado. O sea, no te va a hacer nada, no te va a complicar, ¿correcto? Entonces, no es que te va a dar cáncer de mama, cáncer de hígado, no. Siempre y cuando se use de forma esporádica. Siempre y cuando se use de forma esporádica, entonces no va a tener ningún problema, ninguna complicación para la paciente, ¿correcto? No va a tener ninguna complicación. Ahora, si es que la paciente nota un sangrado después de su uso, eso es normal. Entonces, la metrorragia viene a ser la principal complicación después del uso de un anticonceptivo oral de emergencia. Y eso ocurre en los siguientes días porque se ha interrumpido el crecimiento del endometrio. Y es normal y no pasa nada, no genera anemia, no pasa nada, ¿ya? Pero no se olvide, la idea es que esto se use de forma esporádica. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, las indicaciones son las siguientes. Las indicaciones son falla de método, cuando falla el método, cuando ha habido violación o cuando no ha habido uso del método. Cuando falla el método, cuando ha habido violación o cuando no hay uso del método. Entonces, si no has usado, te ha fallado, se ha roto, te has olvidado o ha habido violación, ahí se recomienda este anticonceptivo oral de emergencia. ¿Ya? No es algo regular. Muy bien. ¿Tiene algún beneficio? Bueno, ahí está la gotita del sangrado, ¿no? ¿Tiene algún beneficio? Ningún beneficio. ¿Tiene algún riesgo para el embarazo? Ninguno tampoco. No supone riesgo para el embarazo, porque lo que hace es espesar el moco. Bien. Ahora, si es que no tomara la pastilla, que tienes hasta las 72 horas, hasta las 120 horas, correcto, se podría utilizar una T de cobre de alta carga nueva. Entonces, un método anticonceptivo de emergencia también es la T de cobre cuando la damos hasta las 120 horas después, correcto, de la exposición o al 5.º día de la ovulación. Ya, esa es básicamente la indicación. Pero no es lo que nos suelen preguntar y no es común. Lo que se usa es el levonorgestrel, la pastilla del día siguiente. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que si te pasa las 72 horas ya no sirve, y si no usan la T de cobre, entonces no hay otro método. Y lo que usualmente las personas suelen hacer, es
recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces acá vamos a hablar del IVE, ¿ya? La interrupción voluntaria del embarazo. Entonces la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto voluntario, esto está marcadamente controlado según la legalidad de cada país. Entonces hay países donde no está permitido, como el nuestro, hay países donde está totalmente permitido y hay países donde inclusive se promociona el aborto. ¿Sí? ONGs enteras que están haciendo abortar a la gente. Entonces es un tema legal. Pero fuera del tema legal, en la parte médica, entonces tenemos que cuando se va a hacer un aborto, la primera elección es quirúrgica, el ameo. El ameo, dentro de las primeras 12 semanas. Es lo más seguro para la paciente, ¿ya? Si no, y obviamente al ameo se le agrega misoprostol. Si es que no se puede el método quirúrgico, se utiliza el método farmacológico. Y dentro del método farmacológico, lo más importante, o mejor dicho, el más efectivo, es la mifepristona. La mifepristona es un bloqueante de los receptores de progesterona. Entonces la mifepristona justamente sirve para interrumpir totalmente el embarazo porque equivaldría a una insuficiencia lútea, ¿ya? Si no hay mifepristona, el misoprostol sería la otra alternativa, ¿no? Que es un análogo de prostaglandina, correcto, que aumenta la contractilidad uterina y genera el aborto, ¿ya? Entonces, esa es la indicación de la guía de la OMS del aborto, de la guía de la OMS del aborto. Que sea legal o ilegal, eso ya depende de la jurisdicción de cada país. Pero desde el punto de vista técnico, a partir del 5.º día, se conoce como interrupción voluntaria del embarazo. Antes del 5.º día de la ovulación, estamos hablando todavía de anticoncepción oral de emergencia. Ya sea en las primeras 72 horas con la pastilla el día siguiente o hasta las 120 horas con la T de cobre de alta actividad. ¿Listo? Bien. Entonces ahora vamos a conversar rápidamente de los métodos naturales, ¿ya? Entonces, para terminar esta exposición, voy a hablarles de los métodos naturales. Entonces, los métodos naturales anticonceptivos no se deben recomendar. No, la OMS dice que recomendemos los artificiales. ¿Por qué no se deben recomendar los naturales? Porque tienen tasas de falla cercanas al 25% o más, lo que quiere decir que prácticamente es como no usar un método anticonceptivo. Porque les dije que la posibilidad de embarazo en una sola exposición es del 33%. Entonces, caballero. Por lo tanto, estos métodos, más que anticonceptivos, son proconceptivos, ¿correcto? Entonces, tenemos el método del ritmo, tenemos el método del moco cervical o de Billings, pero acá tenemos excepcionalmente el método de la lactancia materna. Ahorita les voy a explicar por qué. En el método del ritmo, lo que usualmente hacemos es identificar los días fértiles de una mujer, que suelen ser del día 9 al día 19, donde no debería tener relaciones sexuales. O la otra opción es que al ciclo, correcto, al ciclo más largo le restemos 18 días y al ciclo más corto le restemos 11 días. ¿Correcto? Al ciclo más largo le restamos 18, al ciclo más corto le restamos 11 y se genera un periodo de tiempo donde la mujer es fértil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer, al ciclo más corto le quitamos 18 y al más largo 11, Entonces, supongamos que tu ciclo sea de 28 a 31 días, ¿está bien? Entonces te resto 18 días. Entonces estamos más o menos en el día 10, ¿correcto? Y a tu ciclo más largo le resto 11. Te resto 11 días. Entonces estoy en el día 20. Entonces, entre el 10 y el 20, como te das cuenta, se ha configurado un periodo de fertilidad, donde no debería haber relaciones sexuales. Antes del día 10 se puede, pasado el día 20 se puede. Entonces, para no hacer esta resta tan compleja, que hasta te has dado cuenta me he confundido, ¿no? Porque es un poco compleja,
Lo que se recomienda es simplemente del día 9 al 19, siempre que la mujer sea regular, es su periodo fértil. Punto. ¿Ya? El método del moco cervical o de Billings, dice lo siguiente. Cuando el moco alcanza la máxima filancia, decimos que está en el periodo más fértil porque es donde tiene mayor estímulo estrogénico. Debe estar por ovular. Entonces, a partir de ese momento, tiene 72 horas de máxima fertilidad, donde se debería evitar el coito. Entonces, el método de Billings o del moco cervical hace que la mujer aprenda cómo es la filancia de su moco, y el moco más filante, el que más se estira de su ciclo, cuando ella lo identifica, es aquel moco preovulatorio, porque hay el pico de estrógeno. Entonces, en 72 horas es su periodo de máxima fertilidad. Porque no se olviden que el óvulo vive 12 a 24 horas, nada más. Entonces, de lo que ovula, tiene máximo un día. Entonces, del pico de estrógeno a que ovule son 36 horas. Con 72 horas estoy cubierto. Este método del moco es mucho más seguro que el del ritmo, siempre y cuando se aplique bien, que no es el caso en la vida real. Y este método del moco más que nada sirve para progestacional, o sea, cuando la mujer quiere salir embarazada, para saber su periodo fértil. ¿Ya? Bien. Y el último, que es el que quiero dedicarle un poquito de tiempo, es el MELA, porque el MELA puede llegar a tener una tasa de efectividad del 2%, o sea, ser en el límite del muy eficaz con el eficaz. Entonces sí se puede recomendar, pero la condición del MELA, como su nombre lo dice, es que tiene que haber lactancia materna exclusiva. ¿Y qué significa? Que la mujer debe dar de lactar cada 2 horas, mañana y noche. Entonces, si no da de lactar cada 2 horas, mañana y noche, no sirve. Pero si da de lactar mañana y noche, le puede durar hasta 6 meses este método. 6 meses de amenorrea. Entonces, es un método natural, efectivo, hasta muy efectivo, podemos decir, que dura hasta 6 meses, siempre y cuando haya lactancia materna exclusiva. Y eso se explica por qué. Porque la prolactina, no se olviden, inhibe a la GnRH. La prolactina inhibe a la GnRH. Entonces, mientras esté dando de lactar, hay prolactina. Mientras hay prolactina, se inhibe a la GnRH. ¿Correcto? La mujer debe tener su primer control al 45º día del parto. Y si no ha tenido una regla hasta el 45º día, el siguiente control es al 6º mes, siempre y cuando siga teniendo este método de lactancia materna exclusiva. ¿Cuál es lo bueno del MELA? El MELA es un método gratis. Este no le ha costado a nadie. A los contribuyentes de los impuestos no han pagado por este método. Es natural, gratuito. Es seguro y es el único que disminuye el cáncer de mama. Si se da de lactar más de 16 meses, se ha visto protección sobre el cáncer de mama. ¿Ya? Eso es lo bueno. Hay más métodos naturales, pero no quiero complicarlo.